La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Hablar de San Miguel es hablar de raíces, y una muy profunda está en su comida. Aquí los sabores nacieron antes que las recetas. Entre el fuego, el ají, el maíz, el cacao y esa mezcla de culturas que luego formaron parte de nuestra identidad. Hoy, en la 301, vamos a recorrer los sabores de San Miguel. Esos sabores que nacieron hace muchísimo tiempo y que permanecen por los siglos de los siglos y se manifiestan en nuestro día a día. Yo soy Lorena Reyes y junto a Marvin Aguilar vamos a hacer un recorrido a través de la 301 con nuestro capítulo titulado Los sabores de San Miguel. Comenzamos ya. Marvin siempre ha dicho que la comida, que los sabores migueleños no nacieron con la colonia, sino que se remontan a mucho tiempo atrás. ¿Cuándo nacieron realmente? Bueno, lo que sucede es de que la cocina migueleña, vamos a tener que llamarla criolla, es cocina criolla, que es la fusión de lo indígena, que ya estaba, lo africano y lo español. Entonces eso es, digamos, ahí se va a ir creando en esas cocinas, se va a ir creando lo que hoy comemos en San Miguel y que ha perdurado todavía hasta nuestros días. Los conventos van a ser el lugar donde va a hacerse esa fusión y esa experimentación. Obviamente los clérigos y los patricios españoles van a traer un paladar, un menú de España que al principio van a tener problemas para cómo comer como español aquí y empezar a sustituir en las recetas que ellos traían. Adaptación sería. Y incorporar elementos que miraban en los indígenas y de alguna manera también lo popular que se podía volver lo que también traían los africanos en su forma de preparar la comida. También los africanos se van a tener que adaptar a lo que había aquí porque había muchas cosas de África que ellos no tenían. Y van con el tiempo, por ejemplo, el plátano, que es africano, el café, que es africano, el trigo, que es europeo, y con el maíz, con el aguacate, con el tomate, ¿verdad? La papaya, va a comenzar a fusionarse, y esto va a pasar en las cocinas de los conventos, que es donde podemos documentar, y también va a comenzar a pasar en en los guetos donde vivían los esclavos africanos. Uh-huh. Entonces, y al mezclarse sexualmente africanos e indígenas, van a hacer también otra comida donde ya lo indígena y lo africano se va a mezclar. Entonces eso va a dar un menú. Y en el oriente del país va a ser un poco particular al resto del Salvador, precisamente porque los lenca y los nahuapipil tenían diferentes formas de entender la cocina, y obviamente los españoles con lo que había aquí, más los africanos, que se va a volver como el núcleo de esclavos en la colonia española, porque aquí estaban los obrajes de añil y había minas de oro, y los negros vienen a trabajar en esas áreas. Entonces, digamos de que más o menos así se va a ir construyendo la identidad culinaria de San Miguel. Uno de los grandes problemas que van a tener los españoles es el dulce, cómo endulzamos las cosas, ¿verdad? Porque el azúcar no existía en
en San Miguel. En la zona, en el área. Ajá, entonces, pero los indígenas endulzaban de otra forma. Entonces, un primer paso es averiguar cómo es que ellos endulzaban, y esto nos remonta, por ejemplo, a cómo es que los indígenas endulzaban, ¿no? Que es interesante esa pregunta. Si no había azúcar, ¿con qué endulzaban? Alguien puede decir, con el atado de dulce. No, porque eso es español. Y es caña de Precisamente el español crea, digamos, la molienda, ¿verdad? Para crear dulce, porque no encontraban con qué endulzar las cosas. Entonces la molienda es una industria española, no es indígena. Entonces el indígena... Porque la caña es española. La trajeron los españoles. Entonces la cosa es que el indígena seguía a la abeja, ¿verdad? Y donde la abeja sacaba néctar, allí era donde había dulce. Entonces el indígena, por mucho que te sorprenda, si has probado el izote, la flor de izote, que es amarga, pero resulta que es una de las flores que la abeja usaba para sacar néctar dulce. Entonces el indígena sacaba dulce del agave, sacaba dulce de la flor de izote, y increíble. Así era como endulzaba, porque si la abeja hallaba néctar ahí, era porque había dulce. Es una lógica, ¿no?, de botánica de los indígenas. Y ya solo esa observación tan digamos, impresionante, te dice que no era gente tonta, ¿no? Que hablamos, menos mal que los indígenas estaban en otro nivel. Los indígenas también usaban la sal y la extraían del mar. Y se volvía, digamos, un gran elemento de intercambio, ¿verdad?, entre las etnias indígenas. La sal era un producto muy preciado. Era un bien. Exacto, que generaba intercambio, ¿verdad?, entre las etnias indígenas. Entonces la sal se sacaba, y la sacaban o la extraían los indígenas que vivían en la costa. Entonces el primer español, o el dato más antiguo que se tiene de San Miguel, lo va a dar Diego García de Palacio, que es un ingeniero español y también un explorador español, que llega a San Miguel o pasa por San Miguel entre 1575 y 1576. San Miguel tenía como 40 años de haber sido fundada, ¿no? O sea, era una ciudad joven, digamos. Bueno, era una villa joven, ¿no? 40 años de haber sido fundado. Y ahí, por ejemplo, digamos, el oidor Diego García de Palacio va a escribir las lenguas que se hablan en San Miguel. Vamos a saber que hay una mezcla, por ejemplo, de los choluteca, es decir, de los lencas de Honduras. Va a haber mangue, que viene de Nicaragua. Va a haber potón, que va a ser la lengua predominante, digamos, entre los chapanastiques del actual San Miguel. Que potón es una etnia también que está en Honduras, pero que va a ser su lengua la que se va a propagar en toda prácticamente la nación lenca. Es más o menos como lo que ha sucedido en China, de que hay mandarín y hay cantonés, y hay otro montón de lenguas, pero el mandarín se ha vuelto la lengua que permite hasta dentro de los chinos y los extranjeros con los chinos entendernos. Entonces, más o menos el potón va a ser una etnia de la cual su lengua es la que van a tomar la mayoría de etnias o variantes étnicas de los lencas, ¿no? Eso es una cosa interesante entenderlo. El ulúa también va a ser otra lengua que va a detectar Diego García de Palacio. Y esto obviamente es lo que nos da el hecho de que Uluazapa vaya a ser uno de los poblados importantes que van a tener los lencas en esta región, ¿no? Aparte de los chapanastiques, aparte de Quelepa, que hay que decirlo, cuando los españoles vienen, Quelepa estaba abandonada. Saber qué había pasado, que abandonaron esa región, ¿no? Es posible, esta es una tesis mía,
que haya sido por las erupciones frecuentes del volcán Chaparrastique y que eso asustaba a los indígenas y que decidieron mejor irse. Ha de haber habido una erupción bastante importante, asustó a los lencas y abandonaron Quelepa, ¿no? Porque miraban cerca el volcán. Entonces ya habían habido antecedentes en El Salvador, por ejemplo, el volcán Caldera, que soterró a Joya de Serén, y el volcán de Ilopango, que hoy es la laguna de Ilopango, que estalla totalmente. Entonces me imagino que los indígenas, atemorizados por erupciones frecuentes o fumarolas frecuentes del volcán Chaparrastique, hoy Chaparrastique, deciden moverse de esa zona. Pero es una tesis mía. Entonces, ¿qué dice ahí el oidor Diego García de Palacio, que se encuentra en Cesori? Vea, él pasa por Cesori y entonces dice que en Cesori se va a encontrar, digamos, a un grupo de indígenas que está haciendo una, sacrificio. Nos permite conocer un ídolo muy interesante, que es Iselaca, porque García de Palacio le pregunta a los indígenas. Él ve que hay un grupo de personas que están alrededor de una piedra con dos caras, una al frente y otra atrás, y que ve que ambas caras están ensangrentadas. Entonces les pregunta que cómo se llama ese ídolo que están haciendo esa gente. Entonces se llama Iselaca y es, digamos, un ídolo al que se le viene haciendo por muchos años veneración. ¿Y qué es lo que le sacrificaban? O sea, la sangre, le dices, de animales, ¿verdad? Y le sacrificaban venados, aves, conejos y tapires, o sea, la danta, ¿verdad? Y también ají, que va a ser, aquí no queda claro si se refiere, por ejemplo, al chile dulce o al chile picante, ¿verdad? Pero hay que decirlo, en San Miguel había chile picante, ¿verdad? Existían ambos, ¿verdad? Lo que no dice él es, ¿verdad? Incluso hay una receta para el cacao que tenían los indígenas para tomar el cacao, que es el chocolate, que le ponían ají, o sea, es picante. Entonces es posible que, vea. Pero mira. Y lo otro que se encuentra ahí, que le sacrificaban a Iselaca, los lencas de Cesori, era semillas de chan, que es el fresco que nosotros llamamos chan, ¿no? Chía. Ajá, exacto. Entonces ahí ya vas, ahí te da una idea, Diego García de Palacio, ¿qué comían? Porque si los sacrifican, ¿por qué decimos que comían venado, comían conejo, comían tapir, comían aves? Incluso Diego García de Palacio dice que esta gente sacrificaba dantas o tapir, pero que era una carne, y la describe que es una carne como muy ligosa, que no le miraba a él. No provocaba. A él, pero era español, era europeo. Entonces no sabemos si para los indígenas podía ser un manjar, ¿no? Claro. Es decir, suele pasar. Suele pasar. ¿Va? Entonces ahí podemos decir entonces que ellos utilizaban el ají, ambos, el picante y el dulce, semillas de chan o chía, sí. ¿verdad? Y que si te fijas, estas semillas de chan nos dan una idea de cómo la producían para la comida, y es, por ejemplo, como hoy tenemos el alguaste. Entonces así se comían estas semillas, la de chan, todas las semillas, ¿verdad? Ajá. Entonces hacían una especie que podría ser como de pozole, podría ser, ¿verdad? Una especie de atol, por ahí, ¿verdad? Algo no tan ralo, sino bastante consistente, correcto. Lo que pasa es que acordate que como son semillas, entonces hay cierto nivel de viscosidad y eso te ayuda para que puedas sentir satisfecho tu estómago. Claro. Entonces eso también, si lo ves y analizas a los antepasados, ellos tenían que ver cómo llenabas tu apetito, llenabas tu panza, ¿verdad? De ahí hay otro dato antiguo sobre San Miguel, y tenemos hasta el día en que llegan, que es el 14 de mayo de 1586. Pasa por San Miguel, se está como 3 días, el jefe provincial de la congregación de los franciscanos. Es Fray Alonso Ponce de León,
que era el principal jefe de los franciscanos. Pasa por San Miguel porque aquí había una iglesia de San Francisco y había franciscanos, pero lo importante no es Fray Alonso Ponce de León, sino que viene acompañado de un escribano, otro fraile, que es Antonio de Ciudad Real. Antonio de Ciudad Real va a ir escribiendo todo lo que va viendo, ¿verdad?, por donde va pasando él y el provincial. Entonces ellos van a llegar a San Miguel cuando San Miguel tenía 56 años de fundada. Entonces, Diego García de Palacio va a llegar cuando San Miguel tenía 40 años y Antonio de Ciudad Real va a llegar como escribano, ayudante, asistente del provincial de la orden de los franciscanos, cuando la ciudad tenía 56 años. Entonces esto es lo más antiguo que tenemos sobre cómo era la villa de San Miguel, y que todavía los rastros indígenas en la comida, en la religión, o sea, esta época es interesante porque es cuando los españoles están convenciendo a los indígenas de dejar a sus ídolos y volverse católicos. Entonces es la transición, ¿verdad?, entre de que sí te hago caso, pero yo sigo con mi forma de comer, mi religión, mis costumbres. Y Diego García de Palacio va a documentar, por ejemplo, cómo eran los matrimonios, cómo eran los velorios, como eran algunas leyendas que habían, ¿no?, en torno a los lencas, que eso da para otro programa muy interesante sobre esa creencia que es ¿verdad? Entonces esta visita que hacen los dos franciscanos y que narran que llegan a Sirigualtique, que yo creería que están hablando de Chirilagua, Okay. ¿verdad? Porque hablan de una laguna, de una poza donde los indígenas, para celebrar la llegada de los dos frailes franciscanos, dan una gran comida con pargo, que es un pescado. Claro. Y que dice el cronista, se daba mucho en esa laguna. Entonces, siguiendo la ruta que ellos venían por Jiquilisco, pasan por Usulután, pasan viendo una comunidad que se llamaba Los Mexicanos, porque eran los tlaxcaltecas que habían acompañado a don Luis de Moscoso, a don Cristóbal de la Cueva a conquistar San Miguel, y que por ley les tenían que dar un terreno para que ellos ahí se instalaran. Pasan viendo a los mexicanos, dice, y vienen en esa ruta. Entonces me da a mí la impresión de que esa zona de allí podemos estar hablando de la laguna del Jocotal o la laguna de Aramuaca, ¿verdad? Que es esa zona que está ahí. Ese sector. Ajá, exacto. Entonces estamos por ahí, que estamos hablando de Chirilagua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y hablan de pargo. Entonces, lo cual es interesante porque todavía a día de hoy, en la laguna del Jocotal, que es el tránsito, la gente ahí te prepara sopa de bagre. Sí, claro. Entonces, si ustedes van a venir a San Miguel y quieren detenerse en la laguna del Jocotal y probar la sopa de bagre que venden allí, es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque otro elemento que me ha servido a mí para saber lo de la comida está en el Museo de Historia Natural, en el Parque Saburirao. Hay toda una investigación sobre los fósiles que se han encontrado en San Miguel. Entonces, en San Miguel tenemos un fósil de 25 millones de años de un bagre, encontrado allá en la zona norte, cerca de los ríos de Cesor y San Gerardo, ¿verdad? Estaba enterrado, pero ahí se supone que debe haber habido un río, y hace 25 millones de años ya el río perdió o desapareció o cambió de cauce. Pero el bagre era otro, además del pargo y el bagre, era otra de las cosas que comían los lencas, ¿no? Y aún todavía en la laguna del Jocotal usted puede ir a probar sopa de bagre, lo cual me parece interesante, y vendría a ser, junto con el garrobo, ¿verdad?, que aquí se le llama como sustancia de garrobo, claro,
que ese va a ser el elemento indígena. Mira, eran caldos, digamos, ¿verdad? Sustancias, ¿verdad? Las formas eran cocidos, ¿verdad? Cocían algarrobo, cocían al cuzuco, cocían al tacuacín, sí, ¿verdad? Y cocían al pescado, al pargo, cocían a la ¿cómo se llama? Al bagre. Y los españoles miraban de que ellos se comían... por el caso que pone Diego García Palacio, se comían al tapir, a la danta, pero era una carne fea. Entonces, pero lo miraban cómo lo preparaban. Hacían un caldo, lo hervían. Entonces, ese caldo ellos lo toman, pero lo hacen con gallina. Y eso va a dar origen a la sopa de gallina, tan popular, que se dice India. Bueno, pero es que la gallina no es americana. La gallina la traen los españoles, que es de origen africano, pero ellos ven cómo, por ejemplo, el indígena prepara el garrobo, la sustancia garrobo, que lo hacen hervido, ¿no? De alguna manera. Entonces, les gusta esa preparación, pero no lo hacen con garrobo, porque les da asco, sino que lo hacen con gallina, lo hacen con pato, lo hacen con conejo, que eso sí lo comía el español. Entonces ahí vas viendo que esas formas de preparar indígena a ellos les interesaba. Por ejemplo, o sea que copiaban prácticamente los procesos de preparación. Y lo adaptaban a, por ejemplo, el horno. El horno español es el horno aquel, el ¿no? Gordito. Ajá, el blanco. El circular. Y que es para arriba. Pero ¿y cómo es el horno lenca? Es un hoyo que ponías hojas de plátano, ¿verdad? En el fondo. Primero el carbón. Sí. La leña en realidad. Quemabas la leña, ponías encima de la leña caliente o quemándose una capa de plata, de hojas de plátano, y después tenías que ahí ponías la comida y la tapabas y la sacabas al día siguiente, porque era una cocción lenta, que es saludable, sí, que es buena, no perder los nutrientes. Entre más largo sea el tiempo de cocción, pues bueno, así se cocina la costilla. No sé si tú alguna vez has cocinado costilla, la tenés que ir lentamente, o sea, fuego bajo. Sí, claro. Esa era la manera, ese era el horno. Entonces te fijas, dos formas de hornear distintas, ¿no? Todavía a día de hoy hay una danza que se practica en Cacaopera, que se llama el encuentro, que es un río y que las mujeres tienen en una época del año, sacan toda la ropa de los santos para lavarla, para irla a lavar al río, y es una procesión porque es la ropa de los santos. Al llegar, pero ahí pasan toda la noche lavando, el día hay que cocinar, ¿verdad? Claro. Entonces hay también alguien que se encarga de la comida para eso, y si te fijas llevan ollas, pero lo que hacen es hoyos para poner las entierran. Exactamente, ajá, de alguna manera, ¿no? Claro, o sea. Y lo que preparan es, en ese momento ellos le llaman arroz meneado. Vaya, pero ¿qué es? Es un arroz aguado. Nuestro arroz aguado. Ellos le llaman meneado, pero es pollo con arroz, y es el arroz aguado. Y que viene de... Pero ahí tenés ese elemento, fíjate bien, el arroz lo traen los españoles, no es indígena. Y la gallina es española también. Entonces, pero la forma de cocinar es lenca, es indígena, ¿no? Entonces es interesante cómo se van dando esas fusiones. Y entonces ya tenemos, ¿verdad? Entonces hay pargo, hay bagre, por el mismo, digamos, el libro fósil, de los fósiles encontrados, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa podemos encontrar? Que ellos comían anguila, ¿verdad? Que se encontraba en las lagunas o ríos, ¿verdad? Que la comen en China, o sea, es decir, la anguila es una, ¿verdad? Y yo he estado en China, ¿sabes? Y he visto cómo o sea, que la agarran, ¿verdad? La tienen en digamos, en vivas, en ¿no? un acuario. Ajá, en una gran cosa de vidrio ahí, la agarra hasta, tú puedes decir, ¿cuál quiere esta? Okay. La agarran con una pinza ahí, la tiran viva, paz la cabeza, paz la cola, y tienen una cosa para despellejarla, y así en tipo taco, ¿no? Y en un wok, ¿verdad? Y ya tenga. Entonces, bueno, los indígenas nuestros también comían anguila. Sabemos que comían conchas, ¿verdad? Que si te fijas, el elemento de
las conchitas con huevo, ¿verdad? Rellenas que se hacen, eso ya es criollo, porque el huevo, ¿verdad? Exactamente, es desde la gallina, sí, claro. y Lo no. traen los españoles. Correcto, correcto. Entonces, esa forma va a nacer en la época ya colonial, ¿verdad? El marisco. Y otro elemento también que ellos comían era el punche. Ay, qué rico. Que es, te fijas, que nosotros todavía lo comemos, Claro. con el punche relleno, también en huevo, así como se hacen las conchas, ¿no? Los curiles. Va, entonces, eso nos está diciendo que persiste a día de hoy, ya con un elemento colonial, pero que lo comían los indígenas. Entonces, ahí obviamente comían camarón, Sí. también comían camarón. Entonces, ahí ya tenemos, si te fijas, la dieta alimenticia. Ellos comían más cosas, obviamente, pero yo me he basado en datos, digamos, de la gente que ha escrito, que ha investigado sobre eso, logrado ¿no? encontrar, Exacto. investigar. Entonces, también otra fuente que he tenido que utilizar es el libro de Cuscatlán típico de María de Barata, que ella allí habla en su investigación etnográfica que hace por Oriente, por ejemplo, la bebida que nunca podía faltar, que estaba en todos lados, que era ritual religioso, era para las bodas, era para la fiesta, era para el baile, es la chicha. La chicha. Entonces, con todo esto que tenemos y que podemos hablar ya de los postres, cuando vengamos de la pausa, ya te da un menú lenca que podríamos, que me llama la atención, porque las cocinas locales migueleñas no se han atrevido a crear así como por ejemplo en San Salvador existe Solo y existen muchas cocinas clandestinas que tratan de vender lo típico de alguna manera, que es algo que tiene un gran valor. Y que también a mí me gustaría en este programa, ya que estamos en noviembre, recomendar lugares donde puedes venir, porque te voy a decir, esa originalidad de la comida miguelenca se mantiene todavía en ciertos elementos que si usted va a venir hoy en noviembre al Carnaval de San Miguel, le vamos a decir dónde ir a comer a lo migueleño. Mira, Marvin, yo quiero agregar algo y me llama la atención el tema del punche. ¿Por qué el punche? Aquí los rellenos de punche son un manjar. O sea, migueleño busca el relleno de punche como algo especial. Y vos has visto que el punche le quitan toda la comidita, le quiebran las tenazas y todo, y le sacan la carnita blanca. Después empezaron a mezclarlo con carne de cerdo o carne de res, dependiendo, porque a veces empezás a generar variables por un tema de salud o por un tema de que es bueno para tu cuerpo. Sin embargo, el punche hoy por hoy se sigue conservando como un manjar para nosotros. Bueno, no me van a dejar mentir que en el centro de San Miguel hay un comedor famosísimo, que todo el que quiera el relleno de punche se va para allí. Y lo que sucede es que el proceso de preparación es complicado. Es largo y complicado. Es caro, por lo tanto, caro. Ese es un plato caro. Claro. Es un plato caro por la forma que hay que hacerlo, ¿no? Fíjate que otro punto que yo recuerdo mucho en mi niñez, cuando hablas del bagre. El bagre en mi casa hacían mucho, a mí me encantaba, era la sopa de cabezas. Fíjate que no era tanto de comer, porque pescado era mojarra, nos gustaba, a mi mamá nos daba la mojarra, pero donde era sopa para alimentar, para el cerebro, para la memoria, fíjate, eran cabezas de bagre y lo acompañaba, nunca se me olvida, que eran con guineo verde. Fíjate cómo y el guineo verde es africano, ¿no? Claro. El elemento del plátano va a ser africano. Entonces el bagre es indígena, la cocción que es el caldo, va a ser indígena también, y el elemento del plátano ya es africano. Y otro punto, el tema de las sustancias que se vuelven famosas. Son los caldos. Pero lo que sucede es que hay que explicar algo. Mira, ¿por qué sustancia?
Vaya, Es la ellos, extracción de la- no, pero es que de la tiene un esencia. componente religioso, Ajá. o sea, eso es religioso. Ah, ok. Vaya, cuando yo te digo que Diego García de Palacio dice qué animales le sacrificaban al dios Iselaca, es porque ellos después se comían ese animal. Porque en la cosmovisión indígena, si yo comía venado, digamos, adquiría las propiedades del venado, que es lo que tú estás explicando de que la cabeza de bagre es para la inteligencia, para la memoria, entonces la sustancia de garrobo, entonces es que el indígena era sustancia todo, ¿verdad? Hoy tú le pones agua a la sopa de bagre, pero el indígena lo cocía de manera, así como se hace el garrobo, ¿verdad? Que casi no lleva agua, sino que es el mismo sudor del garrobo. Entonces todo era sustancia, porque las propiedades del animal que te comías, tú las absorbías al comer. Entonces, por lo tanto, era un ritual religioso, ¿verdad? Eso es o sea, la cocina indígena era algo que alimente, pero que no dañe. Exactamente. Entonces todo, vea, Traía y ahí tiene que ver, por ejemplo, tenían muchas especies. O sea, lo del chan, para el caso en San Miguel, vas a encontrar un caserillo, ¿verdad? Aquí por Aguasarca, que eso es por Riverside para arriba, que se llama el achiotal. Eso quiere decir que allí hubo o hay mucho achiote. El achiote va a ser una de las más ancestrales especies que van a utilizar, digamos, los indígenas para preparar sus alimentos, para medicina, ¿verdad? Porque te ayuda a la cuestión de la presión, te ayuda al estómago, ¿verdad? Entonces, para ellos comer era importante que no te dañara. Yo te decía antes de empezar el programa, llama la atención cómo endulzaban. Entonces el indígena no padecía de diabetes. Porque el dulce que comía era natural. No dañaba. No era procesado. Exactamente, no dañaba. Entonces ahí está, mira, qué atrasados eran estos indios que no tenían diabetes. Es correcto. Entonces nosotros muy modernos, todos enfermos, ¿verdad? ¿Ves? O sea, por eso decir que la civilización indígena, o despreciarla, o ignorar la forma de comida, no tiene... Había una razón de ser. Bueno, los sabores de San Miguel son resultado de la historia, de la memoria, y cada día es apasionante conocer a profundidad estos manjares. Nosotros vamos a hacer una pausa y nos vamos a detener para luego retomar y continuar sobre los postres, la parte dulce que nuestros ancestros utilizaban como parte de la gastronomía de San Miguel. Ya regresamos. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Continuábamos con los sabores de San Miguel y quiero aprovechar este momento para invitarlos a que toquen la campanita, se suscriban y formen parte de nuestra comunidad. Estamos subiendo contenido relevante cada semana. Búsquenos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de San Miguel. Marvin, los sabores de San Miguel. Estabas hablando del dulce. Hablábamos de la flor de izote como insumo para endulzar nuestros postres. ¿Qué significaba el dulce para nuestros ancestros? Para los indígenas, endulzar era equilibrio, ¿verdad? Era importante lo salado, era importante lo dulce, ¿verdad? Era importante lo amargo, era importante lo picante, pero había que equilibrarlo, ¿verdad? Y eso era parte, digamos, del buen cocinero, del buen chef indígena, ¿no? De lograr eso con productos naturales. Entonces, decir esto, por ejemplo, el tamal,
¿verdad? Los tamales durante la época colonial, era una comida para fechas especiales. Claro. Por eso, si te fijas, todavía se habla de la Navidad de hacer tamales, o sea, y si te fijas también era para velorios. Entonces el tamal era bien ritual, o sea, era una comida bien especial y bien para... No podemos negar, por ejemplo, yo puedo hablar de mi niñez y los tamales eran en mi casa se hacían para Navidad, cuando había un muerto, ¿verdad? Una primera comunión. Sí, era exacto. O sea, era de fiesta. Era algo bien, y eso viene de la época colonial. Era festivo. Correcto. Era festivo. Por lo tanto, era una comida especial. Ajá. Bueno, tenía esa connotación de especial, sí, ¿no? Con el paso del tiempo, lógicamente, y la parte del comercio y la dinamización de la gestión comercial, pues ahora a la orden del día todo el mundo puede comerse un tamal o algo, pero en mi época si había para la venta eran los fines de semana, pero si eran para una ocasión especial, o sea, eran relevantes, pues era comida relevante. El cerdo va a ser un elemento africano en la comida, por lo tanto el chicharrón, ¿verdad? La sopa de frijol con hueso de cerdo, ¿verdad? La montuca, que es un tamal de elote con cerdo adentro, que es muy popular en Gotera. Sí, totalmente. Entonces va a ser una mezcla de lo indígena con lo africano. Y hay variantes, fíjate, empiezan a haber variantes porque hoy encontrás en Gotera montucas de pollo. Sí, claro. Sí, se le puede meter cerdo, le puedes meter garrobo, si querés. Sí, pero, por ejemplo, una cosa, fíjate cómo es la cosa. Por ejemplo, vos aquí en San Miguel encontrás tamales de elote con chicharrones, pero eso no es montuca. La montuca es el tamal de elote con el cerdo, pero en una preparación como con jugo, como con tomate, tipo como se hacen los tamales de gallina, que llevan un caldito así de tomate, pero insertos a la base de masa, que es la del elote en su término, ¿verdad? Claro. Entonces, el elemento del cerdo va a ser africano. Entonces, esa fusión de comida, ¿no? La chanfaina, ¿no? Va a ser otro elemento que es bien típico de sociedades donde hubo negros. Y es posible que haya comunidades indígenas que lo retomaron, pues, porque la comida negra va a tener la característica de que tiene que ser bien sustanciosa, da energía, porque acordate que eran esclavos, tenían trabajos bastante fuertes. Exactamente, tenía que dar energía. Claro. Entonces, ese es un elemento bien característico de la comida negra. Ahora, ellos sacaban miel, ¿verdad? Los indígenas lo hacían también, hacían miel de la abeja, tal cual como ves que se saca ahorita, ¿verdad? Y la mezclaban con cacao, ¿verdad? O sea, ellos endulzaban el cacao o hacían una mezcla de cacao con miel. Y también sacaban del maguey, sacaban miel, como ya lo dijimos. Y a esto se le llamaba aguamiel, ¿verdad? Así se le llamaba, aguamiel. Y también endulzaban con frutas, ¿verdad? Entonces era una forma en que ellos tenían 3 formas de endulzar, ¿no? Y hay algo, tú has probado el alboroto, ¿verdad? Claro. Que en realidad es maíz tostado con miel. Eso es indígena. Esa forma ¿verdad? de hacerlo, ¿verdad? El alboroto no necesariamente queda así como, no tiene, ¿verdad? O sea, como lo comemos ahorita, ¿va? Sí, claro, sino entendemos. que era maíz tostado con miel, pero lo cual es un postre interesante. Sí. Que o sea, que cuando usted coma alboroto, no piense que ¿verdad? es palomita de maíz No, pero es algo bien indígena, que usted puede sustituirla por palomitas de maíz. Claro. O sea, para alguien puede significar eso, pero es un postre bastante indígena, ¿no? Que lo vas a encontrar en las calles. Todavía se vende eso, claro. Va y lo vas a encontrar en la calle. Hay una pregunta. Hay otra variante que decían los indígenas, ese maíz tostado, el alboroto era con frutas.
¿Ah, de verdad? Claro, porque era una manera de endulzar. O sea, ya te he dicho que endulzaban con frutas, endulzaban con miel, endulzaban con maguey. Entonces, si le echas miel al maíz tostado, también le puedes echar fruta. Claro. Esa es otra variante del alboroto, por decirlo así, ¿no? Yo tengo una pregunta. Tan lejos y tan cerca. San Miguel de San Salvador, estamos, ¿qué? 100 y pico de kilómetros, pero nuestros gustos son variantes, son muy variables. Habla mucho de nuestra herencia, de nuestros antepasados. Entonces, ¿a qué se debe la variable? Lo que sucede es de que los lencas tenían una forma de preparar, los africanos van a generar, que van a lanzar cosas como, por ejemplo, la tortilla más delgada. Okay. Cosas así, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. El tema de la pupusa, ¿verdad? Que la pupusa original era como la baleada hondureña. Sí. Y era con frijoles y hierbabuena y doblada. La pupusa redonda que conocemos nosotros va a ser una variante ya de la época colonial. Es una forma de prepararla como la tortilla española, ¿verdad? Entonces, redonda. Entonces, y algo interesante es, por ejemplo, el caso de la flor de izote, que mucha gente se pregunta por qué el salvadoreño se come la flor de izote, ¿no? ¿Por qué nos comemos la flor nacional? Y tiene que ver con que el indígena sacaba miel, ya te dije, del izote. Y una forma de endulzar era con los guisos. Entonces, cuando vos haces un guiso con flor de izote, es dulce. Es dulce, no es amargo, como la podés probar ahí. O esta otra forma que será como el bagazo de confitada. Si haces, también puedes hacer la flor de izote confitada y también es dulce. Confitada es como los dulces que vemos que venden, ¿verdad? Allí en las calles hoy para la fiesta de noviembre. Entonces es interesante porque había dulce, el izote, el madre cacao, también ellos se endulzaban si querían algo dulce con el madre cacao, ellos se endulzaban. El jocote también les servía para endulzar, ¿sabías? Le daba... Sí, pero... Y el guachipilín. Vea, con el guachipilín, ellos... ¿El guachipilín qué es? ¿Es un fruto o qué es? Es también algo así como una semilla, ¿no? Entonces, y la semilla de ayote. Yo sí la he oído, he escuchado, también pero no la conozco. Es una planta, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, era una forma de, ¿cómo se llama?, de endulzar que tenía y de preparar a través de eso. Entonces, esas formas indígenas, africanas, siguen ahí todavía, están ahí todavía, ¿verdad? Y persisten en la forma de comer que tenemos en San Miguel. Comer en San Miguel, si vas a venir en noviembre al carnaval, pues, y quieres probar comida migueleña, por ejemplo, el garrobo, que es algo, ¿verdad?, bien distintivo de la cocina migueleña, porque es ancestral. Se ha encontrado una iguana, restos fósiles de una iguana allá en San Gerardo, Cesori, de 25 millones de años también. Entonces eso quiere decir que el garrobo es antiguo, es ancestral en la comida. Entonces ya dijimos que si quieres probar sopa de bagre, que es un pescado fósil, ¿no?, del San Miguel, puedes ir a la laguna del Jocotal, eso es en el tránsito, incluso, es por la carretera del litoral, sí, ahí pueden detenerse y preguntar. Hay restaurantitos también que todavía exacto, pueden preguntar, sí, si claro. hay. Sé que a la orilla, en la ribera del río, hay... no es río, es laguna. Perdón, de la laguna hay personas que cocinan. Claro. Pero de una manera bien informal, sí, correcto. Pero que es representativa, ¿verdad? Y también, si quiere comer garrobo, en San Miguel hay un lugar al final de la calle José Simeón Cañas que se llama el Sopón Migueleño, sí, que vende otro tipo de sopas, pero que es el único lugar, yo no sé si hay otro, pues el único que yo conozco, que vende garrobo y sí, que incluso le pueden servir sustancia de garrobo y le sirven el garrobo también ahí para que se lo coma, ¿no? Sí, es correcto. Que es un plato típico de San Miguel y es indígena, es una forma, ¿verdad?, que persiste todavía con más de 3,000 años y si hablas de la iguana que he encontrado de 25 millones de años.
Igual, por ejemplo, puede encontrar la chanfaina, ¿verdad? Que lo hablamos que es un plato típico africano en San Miguel, que eso lo venden en esta chicharronería La Palma. Ahí lo pueden encontrar. Pero también lo encontrás en los mercados. Fíjate que yo he estado en el mercado municipal de San Miguel y es un poco difícil, a menos que vos digas dónde, pero yo he estado en el área de comida del mercado municipal, que también yo les recomiendo que lo visiten. Hay muchos comedores ahí. Ahí pueden encontrar sopa y toda la comida de siempre por $3, por ejemplo. Sí. Y además, lo que sí van a encontrar ahí, hay un puesto de venta de fresco, de carao con leche, que es algo bien, bien típico de San Miguel, el carao con leche, que hay una refresquería en el área de comida, en el mercado número 3, así se le llama hoy, el mercado de comida, pero en realidad... por la parte de atrás. Eso está pegado a la panadería La India. Ok, por el otro que lado. Dicho sea de paso también, si usted quiere probar pan dulce migueleño, el pan de panadería La India es uno de los más antiguos que hay en San Miguel. También está la Garcilaso. Ajá, sí, bueno, pero es más antigua la India, ¿va? Claro. Y sí, está la Garcilaso también en el barrio La Cruz, que pueden hallar, digamos, donde ir a comer pan dulce, que es el pan artesanal, ¿no? Si lo quiere probar. Igual los panes migueleños, que hay que decirlo, el pan migueleño tiene un elemento africano, porque lleva de todo, lleva huevo, lleva gallina, lleva tomate, lleva todo lo que le pueda ponerle y un gran jugo, ¿verdad? Sí. Que era una comida para un día. Por eso, y es colonial, porque el pan es español, pero todo ese elemento, ¿verdad? De meterle todo lo que se pueda, es porque solo lo vas a comer una vez y tenés que comer en el día, es una comida al día, y es una comida de negro, de esclavo. Un gran bastimento. Y eso lo puede hallar en la cancha Álvarez, que es bien clásico, ya está de regreso los panes. Y los panes Candy también ya han vuelto. Hoy están ahí. Sí, no habían estado, pero ya regresaron. Y el migueleño que se respeta también va a los panes Santa María. Sí, que por cierto el dueño ya tiene más de 100 años. Ellos tenían una zapatería. Está vivo todavía. Sí, ellos y tiene más de 100 años, lo que digo, que él es una biblioteca andando. Sí, ellos tenían una zapatería, de hecho el señor elaboraba zapato a mano, y en la Santa María encuentran los panes migueleños acompañados de refrescos naturales. Te encontrás variantes de una ensalada majestuosa, ¿verdad? Hay algo que es, digamos, también típico, que es la refresquería Rosita. Pero esa es toda una historia. Que es donde puede usted tomar el carao con leche también, que es bien original de San Miguel, y también el cocomal, ¿va? Que es una cosa con cereal, que es el tiste, ¿verdad? El cocomal es el tiste. Pero hay dos variedades. Está el cocomal con leche, que es el que... ¿Y lleva cereal? Sí, que lleva y guineo. Flakes, guineo. Claro, es una cosa... pero lo que pasa que lo divino era en la modalidad, son los... que se servían, claro. Se sirven, porque creo que todavía en el tecomate, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí. El voladito. Era la única manera que mi mamá me lograba llevar a misa, para que yo, solo pasábamos por la refresquería Rosita. Entonces estaban los depósitos de tomate, ¿verdad? Sí. Y ¿cómo es que se llama? Estaba el cocomal, el tiste con leche, la avena con leche, y las minutas que siempre... No sé si ya cambió el menú, pero sí, carao con leche va a hallar ahí, y el cocomal, que yo recomendaría eso como bebidas bien propias de San Miguel. Que las creó la Ña Rosita, ¿no? Eso. Sí. Y en el caso también de los panes migueleños, están los olivos, ¿verdad? Que es una pupusería y también venta de panes migueleños que está por el Estadio Barraza. Sí, las pupusas. Que se ha vuelto muy popular. Esa es nueva, pero se ha vuelto muy popular. Sí, quizás hace como unos 7 años. Pero esto yo lo recomiendo para panes migueleños, ¿verdad? Si usted quiere probar ese pan migueleño. Y en el caso de las pupusas tan famosas con
curtido de mayonesa y salsa negrita, que usted no puede venir a San Miguel y no probarla para que después diga que no le gustó, porque a nadie le gusta. O sea, para eso hay que haber nacido en San Miguel, creo yo. Sí. Y haber vivido en los 80 también. Ay, pero entonces, hay una historia interesante. Entonces, las pupuserías originales que nosotros hemos podido identificar, que son las que comienzan con la tradición del curtido con mayonesa y salsa negrita, es Los Gorritos, que está en la avenida Roosevelt. Todavía. Y Las Gemelas todavía, sí, ¿no? Existe. Un saludo a la señora y a sus hijas. Sí, de hecho, fueron las dos pupuserías. Que casi a la vez, ¿no? Que comenzaron con eso. Ahí hay que irse a los penaltis. Sí, ¿quién le robó a quién? Correcto. La idea, ¿verdad? Sí, y yo sí tengo que mencionar que le hemos hablado en programas anteriores, que las pupusas de mi niñez para los cincuentones, etcétera, etcétera, eran el aguilucho y... Sí, fue como la primera pupusería. Sí, y los almendros. Los almendros. Que estaba a la par de la morgue del cementerio. Tristemente, o sea, esa es la historia oscura, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en esa época, Marvin, las pupusas, el chicharrón era como deshiladito. Y cuando yo volví a probar una pupusa así, cuando estuve en Tegucigalpa. Entonces hay cierta similitud. Fíjate que yo la probé y me recordó inmediatamente a las pupusas de los almendros. En San Miguel va a encontrar de todo, ¿no? Sí, es decir, están todos los restaurantes que hay en San Salvador, hay restaurantes incluso locales de carnes y todo eso, pero si usted viene a San Miguel, yo recomendaría ir al mercado municipal que está número 3, hoy se llama número 3, sí. Y busque el área de comida, ahí puede hallar comida decente, es decir, y que busque Los Palmas, vaya a la chicharronería, claro. Los Palmas, que ahí puede probar la chanfaina, que muy buena, ¿verdad? Es africana. El garrobo, que es típico, ¿no? En el sopón migueleño, ¿verdad? Eso está al final de la avenida José Simeón Cañas en San Miguel. Los panes migueleños obligados, los de la Cancha Álvarez, la Santa María y los olivos, que los recomiendo que... ¿Ya los probaste? Sí, claro. Yo esos no los he probado. Generalmente me he quedado ahora solo con los panes de los olivos, fíjate. Hay servicio a domicilio. Sí, pero la pupusa es buena. A mí me gustan más los panes. Sí, no he probado los panes. Y está la pupusería Los Gorritos y Las Gemelas, que son como hoy todas las pupuserías tienen curtido de mayonesa con salsa negrita. Tengo que contarte algo. Entonces puede pedirlo. Migueleño que se respeta tiene que haber probado las pupusas que quedaban por la Cancha Álvarez, antes de los cambios que hicieron. Ah, sí, una muy famosa, ¿verdad? Sí, ¿a dónde está esa pupusería hoy? Está en Prados de San Miguel, pero Prados es una colonia de San Miguel. Prados de San Miguel, sí, perdón. Entonces, pero... Sí, porque acuérdate que nos ve gente que no sabe qué es Prados. Sí, yo sé, para que veas cómo soy de migueleña, que pienso que todo el mundo, que solo los migueleños nos ven, pero igual. Sí. La pupusa es hecha de 2 telitas, o sea, y es frita. Sí, correcto. Entonces es frita. Se hicieron famosas en la época de los 90, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. Fue después de la pandemia que desapareció. No, pero después de la pandemia fueron responsables de muchos kilos, porque ellos empezaron a hacer delivery y gracias a Dios, de los pocos que sobrevivieron, o sea, que tuvieron que transformarse y que hoy por hoy sobreviven. Y son muy buenas, la Entonces, verdad. ahí está. Digamos, usted tiene... hay típicos, por si quiere probar típicos, la forma en que se hace. Está típico San Francisco, que es famoso, me dicen, y también los típicos La Urbesa. La Urbesa, sí. Que son para que eso hay en San Salvador, por si usted quiere ir. Pero, por ejemplo, un pastelito de chucho, nadie le va a entender que es un pastelito de chucho más que un migueleño. ¿Y qué es un pastelito de chucho? El pastelito de chucho es el pastelito. Digo, porque fíjate que hoy es delito violentar a los animales, no vayan a creer que están matando animales. De chucho está y aquí hablamos de gatos en congelados y entonces no va a creer. El pastelito de chucho es el que está hecho con masa, con achote, ¿verdad? Pero está relleno de papita y ¿cómo que se llama? Y un juguito. Hay una variante que no podemos dejar de mencionarla, que del pan migueleño, que es el pan del cipitío, ¿no? ¿Verdad? Una variante. Es otro culpable de mis aumentos de peso de post-pandemia, claro. ¿Qué lleva el pan del cipitío? ¿Cuál es la diferencia entre el pan migueleño que conocemos de la Tomás Ortiz, Santa María y la Candy? El cipi
No te voy a cobrar, mi estimado. El zipi es un pan tipo hot dog. Ah, okay. Pero tiene las variables que lo puedes, que tenés una base con jamón. Es como el chori de San Salvador. Sí, pero más rico. Claro. Sí, pues, pero sí, más, siempre en San Miguel todo es más rico. No, lo que pasa es que el zipi tiene una modalidad tan bonita. O sea, si hay alguien que lo conocimos desde sus inicios fue él. Llegaba vestido de zipi, de zipitío, a poner su venta. Entonces, habían mezclas de jamón, pero todo con ensalada. Después habían versiones de pollo, habían de res, después habían versiones mixtas. ¿Dónde hay un zipitío? Yo conozco uno que es aquí frente al centro de gobierno. Frente al centro de gobierno. Uh-huh. Pero hay otra... Frente a la Lorena, a la fábrica de la Lorena, hay uno también. Ya por el Club de Leones. Sí, correcto. O sea que si va a ir a bailar al Club de Leones, ahí enfrente está un zipitío. Claro que sí, también está... ¿A dónde está el otro? En Ruta Militar también. Ahora, no sé el nombre porque el zipitío no es lenca. El zipitío es pipil. Sí, pero el zipitío... ¿Sabes que la ciguanaba... El zipitío se creció aquí en San Miguel. La ciguanaba, el zipitío, el cadejo son mitologías indígenas, pero pipil. Ajá, pero... Los lenca en vez de zipitío, los lenca tenían el duende. Ay, pues entonces, o sea que hay que cambiarle de zipitío a duende. Pero mira, ¿sabes qué tengo que recordar? O que se cree el pan del duende para que, pues sí, que los lencas estén ahí. Algo que tengo que reconocer es que él sí es una prueba viviente de que el zipitío existe. No, de que el que se esfuerza y lucha por un proyecto lo puede florecer, porque que no me cuente, o sea, todo migueleño que se respeta vio crecer y desarrollarse al zipitío. Hoy ya son como 4 o 5. Hasta me alegró porque la vez pasada vi que había una sucursal en San Francisco Gotera. Y son muy buenos. Y son muy buenos. Son como el chori, que son muy populares porque llenan. Pero me imagino que quizás la característica es que llenan, ¿verdad? Ese es como el elemento del pan, ¿verdad? Sí, pero siempre. sí son ricos. Como también el otro, el mataniños. Que es en San Salvador, es como muy popular porque llena. Pero el mataniños todos los conocemos, todos hemos estado hambriando. Si te fijas, ese es un rasgo, ya sea el chori, ya sea el pan migueleño, ya sea el zipitillo, ya sea el mataniño, es un rasgo africano en la cultura salvadoreña. Para llenar la panza. Porque solo lo vas a comer una vez. Esa es como la idea de ese pan lleno de eso. Así es que solo si vienen a San Miguel y van a un lugar, traiga usted el cuchillo, porque en San Miguel no dan cuchillo tenedor. Y con la tortilla usted tiene que eso. Ay, cuánta violencia, Marvin, siguen sin dar cuchillo. Yo creo que no dan cuchillo porque no sabés lo que representa. En el poema de Roque Dalton dice, debía de haber dicho, los migueleños son los primeros en sacar el cuchillo, pero es que son los salvadoreños, ¿verdad? Entonces quizás por eso no dan cuchillo en San Miguel en los lugares. Yo me sigo peleando por el cuchillo. Yo creo que creen que uno va a agarrar y los va a ralear. No sé, vos, puede ser que es un tema de costo, no lo sé. Yo creo que no lo usan, no sabe para qué sirve. Así que si vienen a San Miguel, traigan el cuchillo porque aquí no les van a dar. Para comer pan de migueleño no va a necesitar cuchillo, va a necesitar buenos dedos. Ya ves. Claro. Entonces, por eso no dan cuchillo. No sé, pero son buenos, así. No le haga caso a la observación. ¿Qué usaba el indígena para comer? Si usaba cubiertos, ¿qué crees que usaba? No sé. ¿Ves? Los dedos, no. No, pero ya va de clasista. Solo pregunto. Cuchara. Mira. Así, cucharita con todo. caso. Claro, sí. Y eso agarraba todo. Pero aquí andas paseando, como no en San Miguel no dan cuchillo, no sé, no les habrán dicho que los han inventado ya. Andas paseando por todo el plato con el tenedor. Siempre se queja cuando vamos a comer a algún lado que no le dan. Sí, yo pido. Yo sé. Y yo le digo, ¿tiene cubiertos? ¿Ya le di tenedor? Sí. Pero es que cubiertos son 2, es tenedor y escucha, hay que explicarle a la gente. Mira. No, y te pasa en lugares como el China World. Bueno, yo no me meto ahí. No, y lo digo porque nunca tienen cuchillo ahí. Mira, fíjate que yo siempre he tenido una duda. ¿Te acordás de los tacos? Los tacos de cajita en bicicleta. Los que van tostados. Ajá. Con un curtido muy bueno. Con mayonesa, era con mayonesa. No, era mostaza, pero era más mostaza, porque era como amarillo. Es correcto, pero yo te voy a decir una cosa, y da pena reconocerlo. Por eso era amarillo, mira, sé que era por la mostaza. Déjame contar que yo conocí los tacos como se comen en San Salvador y en México, hasta que me fui a estudiar a San Salvador. Los tacos de mi niñez.
eran los tacos de bicicleta que iban en una cajita bien bonita, Claro. y pip, 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 y eran re buenísimos porque traían ese curtido que llevaba mostaza. ¿Y qué habrá pasado? Y le ponían un juguito, ¿verdad? Va, es que mira, Todavía lo recuerdo. no, voy a destruir tu sueño. Mira, no eran que eran buenos. Es que tenía hambre. No, porque esos tacos se ponían a la salida del colegio. Sí, era cabal, así tenía toda la- Entonces, cuando vamos saliendo del colegio, pues cualquier cosa. No. Es más, yo muchas veces perdía el bus a propósito. para comer. No, para venirme a pie, si hay alguien que ha caminado San Miguel, he sido yo, Somos todavía. para pasar por la Rosita. Ah. Fíjate, yo hacía eso. O sea, Cuando nosotros salíamos con mis compañeras de colegio, salíamos a los trimestrales que nos dejaban salir temprano, ¿a dónde crees que íbamos? Claro, A claro. la Rosita. Claro, claro. Ah, no. Lo que pasa es que al final los sabores de San Miguel vienen acompañados de vivencias. Claro, claro, claro. O sea, migueleño que se respeta, que no... Tuvo que haber caminado. Tuvo que haber caminado, tuvo que haber... Subido hacia un bus. Sí. Exactamente. Tuvo que haber comido los símiles de pizza de la francesa. en Ahora, la hay que época. decir algo, por ejemplo, sabores nostálgicos. bien importante. La comida de El Salvador en general es buena y le gusta a los salvadoreños. Pero para exportarla, para que le den, ¿qué es lo que dan? ¿Michelin o qué es lo Sí, que dan? Va, para eso nada. no entra en esa, digamos, Ahora, yo te voy a decir en, que la en comida esa categoría. salvadoreña- Pero eso no quiere decir que a mí, fíjate que yo siempre tengo un pleito con los capitalinos cuando hacemos reuniones allá, ¿no? Entonces, si todo el mundo dice pupusa siempre, no sé por qué, pero dicen pupusa. Entonces, bueno, pero Pues si yo, no hay, en teoría es lo más barato. ¿vale? Entonces, y llena, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, bueno, pero si no hay curtido con mayonesa y salsa y todo empiezan a de San Miguel, ¿va? Entonces, pero sí, la comida es solo para el paladar nuestro, incluso estando fuera. ¿Cómo se llama? La puedes extrañar. Sí. Yo, por ejemplo, en Rusia no hay maíz. Es bien raro que haya maíz. Entonces, cuando yo salía, por ejemplo, a los Estados Unidos, Pedías pupusas. siempre comía pupusas en Los Ángeles, ¿va? De pupusería Salvador, porque tenía tiempo de no comer. Entonces, no es algo que a mí no es algo que a mí me gusta el carao con leche, claro, y tiene que ser con leche de almendra, porque ya uno se va envejeciendo y a uno ya el estómago le resiente la leche entera, pero se puede hacer de todas maneras. Bueno. La cocina migueleña es herencia, es carácter, es historia. Y hoy, pues quisimos tocar este tema en este momento tan especial. Noviembre, Claro. para recomendarle a la gente que puede comer Sí. si viene a San Miguel. Mi invitación para todos aquellos que se dedican a la cocina, a los chefs, a las cocineras. Por favor, empápense de la cultura migueleña, conozcan los sabores de San Miguel, porque queríamos traer a un chef o a una cocinera. Rogamos a 2 A 3. que deberíamos de decir el nombre del restaurante para que no vayan. ¿Y cómo que se llama? Y no, Deberían de agradecernos de que no vamos a decir quiénes son. Y no se animaron a poder compartir parte de nuestros sabores. Yo Porque creo- es que el punto era no queríamos que los chefs hablaran de esto que yo he hablado, porque el antropólogo soy yo. Claro. El chef nos debería, si yo le quería decir a los chefs, miren, tenemos la anguila, tenemos el bagre, tenemos el pargo, entonces... Usemos la cocina creativa. O sea, ¿qué se te ocurre como Claro, chef claro. de hacer algo? ¿Verdad? Por ejemplo, lo que te decía, a mí me llamó mucho la atención en Beijing, la anguila, fíjate eso, ¿ve? Es una cosa, y es oye bien, Bistec de anguila. y cuando fui, me lo presentaron como una cosa típica, o sea, que estaba precisamente ahí por la Plaza Tiananmen, que hay un pasaje que te venden alacranes, ¿verdad? O sea, ves, estaba dentro de todo eso, ¿no? O sea, que y el alacrán te lo hacen así, como las papas fritas, ¿sabes? Al vapor. ¿Verdad? No, Ok, hombre. frito. Frito, exacto. O sea, tipo como canasta. Está vivo. En canasta. Exacto, está vivo. Lo meten así como Y después crunchy. tu media libra de alacrán. Entonces, y lo fríen, ¿verdad? Y ya te lo sacan como que estás comiendo papas fritas. Entonces, la anguila... Y si te fijas, allá andaba. Así es que si vienen a San Miguel, vénganse por la litoral, se detienen en
¿cómo se llama? En la Laguna del Jocotal se prueban su sopa de bagre, ¿verdad? Que ahí la venden. Si se vienen por la Panamericana, se detienen en Chinameca y compran totopostes, que eso tiene una historia increíble, lo de los totopostes de Chinameca. Y los totopostes son una gran cosa. ¿Sabes? Por ejemplo, los totopostes surgen porque era la comida del ejército. ¿Vea? Era la comida que le daban a los soldados, le daban: tome su fusil, tome su mochila y su bolsa de totopostes para que ande comiendo. Porque duran. Claro. No se te van a endurar, nunca. No. Vaya, entonces resulta que cuando es la guerra de William Walker, el filibustero que compra Nicaragua y que se une Guatemala, Costa Rica, toda Centroamérica para quitarlo del poder, los ejércitos de Guatemala, de Honduras y El Salvador se reúnen en San Miguel, se reúnen en el oriente, de aquí se embarcan para Nicaragua para ir a pelear. Comandados todos por el salvadoreño Eusebio Bracamonte, ¿verdad? El coronel. Entonces viene, general. Entonces, para la guerra después lo ascienden a general. Entonces se empiezan a decirle a todos los pueblos que había como tanta tropa que iba a venir, que había que producir del maíz el totoposte. Y empiezan a hacer un montón de totopostes porque era para dar la comida para la tropa. Pasó la guerra y se queda solo Chinameca con esa costumbre que le pusieron a los pueblos para abastecer, darle comida a los soldados. Entonces, esta tradición del totoposte en Chinameca es entonces estamos hablando allá por 1850, 1860, ya tiene más de 100 años, más de 150 años de estar haciendo esa tradición de los totopostes, que ellos mismos ahí desarrollaron, me imagino, la tustaca, ¿verdad? Que es el otro elemento. Entonces eso es para hacerlo a lo migueleño. El totoposte se mete en el café, ¿no? ¿Verdad? Y para ablandarlo, ¿verdad? Y ahí se come. Se chuponea, ¿verdad? Sí, fíjate que yo en mi niñez probé de 2 tipos de totoposte, los de Chinameca y de los sectores por Santa Rosa de Lima. Claro, sí. Entonces, es que fue bien de oriente. Es correcto, pero fíjate que también, yo no sé si es hondureño no sé si has oído hablar de los rosquetes, que es una masa oscura. Y son cabales. Así, se parecen al totoposte. Son oscuros y lo mordés y es como polvosito. Pero lo que te quiero decir es que todos se ablandan con el café. Claro. O sea, porque tienen una textura un tanto dura. Incluso un totoposte se te puede estar duro, tal vez no tostado, pero lo activas con una buena taza de café. Bueno, esto fue Los Sabores de San Miguel. La verdad que hemos crecido nuestra infancia y todo lo demás disfrutando de esos momentos alrededor de la mesa. Por hoy pues nos vamos a quedar hasta aquí, haciéndoles una atenta invitación que si vienen para acá por el tema de las fiestas, se vayan a dar una vuelta por el mercado y también pónganle atención a todas las recomendaciones que nos dio el antropólogo. Y por supuesto no podía finalizar este video podcast sin hacerles la atenta invitación de que nos sigan, que si ya nos vio, puche la campanita y active las notificaciones. Recuerde que somos la 301 Ruta de Historia, porque muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen de su historia. Y aquí te contamos la verdad. Hasta la próxima y felices fiestas. La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya. San Miguel espera.